fondo pasen adelante si son de introducción a la clínica. Si no son, sale por favor. Pasen por favor, no tengo la voz. Repetir la clase no es fácil. Ya. Ese es el objetivo. Ojalá salgan aprendiendo esto. Voy a hacer lo más simple de la clase. ¿Hay clase después o no? ¿Hay clase después acá? Sí, no sabía decir. Ya, entonces puede pasar a otra lámina. Miren, en el aparato respiratorio hay una metodología que se ajusta a la metodología de otros aparatos, a excepción de gastro, que no tiene el mismo orden. Pero nosotros hacemos inspección, palpación, percusión, ocultación, como está apuntado. Entonces hay una metodología. Pero bueno, cuando uno hace el examen del tórax, uno tiene que tener ciertos reparos para poder orientarse, para ir rápido, ¿no?, al examen. Una de ellas es la abertura superior del tórax, esta parte. Límite inferior del tórax. Ya vamos a ver hasta dónde llega el pulmón cuando el paciente inspira, porque a veces los alumnos están examinando el riñón en aparato respiratorio. ¿Ya? Luego las clavículas. Acá en el esternón, la horquilla está acá, ustedes tienen acá esta parte de la horquilla. Y después más abajito no hay una saliente, eso se llama el ángulo de Ruiz. De ahí entran al segundo espacio, así, en esta forma. Entran segundo, tercero, cuarto, más fácil. Luego el apéndice sifoides, que es importante, y el ángulo epigástrico. Seguimos. Cuarto espacio, las mamilas. En las escápulas, vamos a ver, la espina está en la tercera vértebra dorsal, el ángulo de la escápula está en la séptima. Luego tener en cuenta las apófisis espinosas, la séptima vértebra cervical. Cuando uno inclina la cabeza hacia adelante, ahí está la séptima vértebra cervical. Y la décima vértebra dorsal. Desde ahí llega casi el cable. Seguimos. Hechos de Suros. Pero saben, solamente van a aprender lo que yo les digo, porque esto no van a aplicar para nada. ¿Qué van a ir a estar buscando? Minucias a lo vamos a ver. Líneas horizontales, línea clavicular, tercera costilla, sexta costilla, y esta zona de la barriga costal. Esa zona que van a tener en cuenta, ¿no? 1, 2, 3 y esta parte. Porque esta se proyecta hacia atrás, ¿ya? Y después en las verticales, la línea axilar anterior, acá, axilar anterior, la línea medio external. Y punto, se acabó. Entonces vamos a dividir los espacios que ustedes van a aplicar. La supraclavicular, intraclavicular, la mamaria y el hipocondrio derecho, en el lado derecho, en el lado izquierdo, todo lo que está ahí también. Eso nomás aprendan, no aprendan a minucia que pueden haber en los libros porque no lo van a aplicar, no lo van a hacer. Seguimos al siguiente. Esta es la parte lateral. En la parte lateral, la línea vertical, la línea axilar anterior, la línea axilar posterior. Y después proyectan del sexta costilla y esta subcostal hacia atrás. Entonces se van a dividir en dos partes. Suror lo divide cualquier cantidad. Nosotros vamos a considerar supraaxilar, intraaxilar y punto. Vamos a seguir. Esta es la parte posterior. En la parte posterior la línea es horizontal. Esta es la escápula espinal. Acá está la escápula intraescapular y acá está de la duodécima dorsal. Esto tiene que ver con lo que les comenté hace un rato. El pulmón cuando se expande hacia acá. Ya no más abajo, ya no examine más abajo. Ya, solo hasta acá, ¿no?
Cuando inspira el paciente llega hasta acá. Entonces estamos con las líneas horizontales. Con la línea vertical, la axilar posterior, la vertebral y la paravertebral. Entonces vamos a ver las áreas. Supraespinosa, es toda esta área. Infraespinosa, clavicular, diré escapular, y punto. Seguimos, ¿ya? Esto para que sepan que tenemos 2 lóbulos en el lado izquierdo y 3 en el lado derecho. ¿Cuál es la importancia de este lóbulo medio? Que se proyecta, miren, en la parte anterior acá. ¿Por qué es importante eso? Porque el lóbulo medio se proyecta así y así. ¿Qué hacemos generalmente nosotros, los médicos, los residentes, los internos? Examinamos solo la parte posterior. Ya nos olvidamos de todo lo demás. Colocamos ahí un historia. Entonces el paciente puede tener una patología del lóbulo medio y si examinamos la parte posterior no la vamos a detectar. Entonces, siquiera, porque ustedes siempre ahorran los tiempos. Siquiera cuando examinen y quieran ahorrar tiempo, examinen la parte lateral derecha. Lo ideal, ustedes como están aprendiendo, parte lateral izquierda y derecha. Pero acá está el lóbulo medio y no vayan a obviar alguna patología por no examinar en esa zona. Seguimos. Bien, lo mismo que les dije. Entonces el paciente, ¿cómo debe ser examinado? Ustedes en sus libros seguro que han revisado, lo que les gusta leer. El paciente debe estar en taburete, que debe haber luz, que debe entrar, que debe mover, que no debe haber sonidos, etc. No se cumple ningún servicio de sus hospitales, para nada. El paciente generalmente está acostado, o puede estar sentado máximo. Pero que entre la luz por un lado, etcétera, etcétera, es un poco difícil, ¿no? Entonces, esa es la posición, lo que les digo primero. Y la técnica es esa, sí, esa metodología. Siempre es importante examinar primero la parte anterior, después la parte posterior y la parte lateral, sobre todo el lado derecho. Tengan en consideración que tenemos hígado y que tenemos corazón. Eso no se examina en el aparato respiratorio. Y luego, que no se ve, bueno, cuando uno encuentra un signo en el tórax, que puede ser característico, ¿no? Ustedes no hagan diagnóstico por un signo, nunca. Siempre los signos, ustedes interpretenlos dentro de un contexto de síntomas y signos para llegar al diagnóstico sindrómico. Por un signo siempre van a fallar en los diagnósticos. Vamos a seguir. Entonces, a la inspección primero, estado de nutrición. En el estado de nutrición puede estar ligado el estado de nutrición a patologías respiratorias. Por ejemplo, la tuberculosis, por ejemplo, cáncer de pulmón. O de repente el paciente en un estado de nutrición hace una infección respiratoria a determinados términos. Por eso que el estado de nutrición siempre debe ser evaluado en el paciente respiratorio. Luego la cianosis. Si tiene cianosis hay que determinar qué cianosis, periférica o central, o mejor dicho, central y periférica. Y eso le permite a ustedes enfrentarse al paciente, hacer una disquisición, etc. ¿No? Entonces la cianosis. Aleteo nasal. Este aleteo nasal en adultos no vemos casi. El aleteo nasal lo van a ver más ustedes en niños que están en insuficiencia respiratoria, que es, creo, uno de los parámetros para diagnóstico de insuficiencia respiratoria, los parámetros que da el Ministerio de Salud para niños, entonces es pediatría, ¿no? Luego, ver siempre el uso de músculos, sobre todo en un paciente que está en insuficiencia respiratoria. Usa los músculos respiratorios, accesorios o no. El paciente que tiene insuficiencia respiratoria que usa músculos accesorios, pues está agotándose, hay que darle apoyo ventilatorio a ese paciente. Lógicamente eso se determina también con los análisis de gases, etc. Y la fase puede estar ligada a patología respiratoria. Con el paciente TB, ¿ustedes han revisado su libro de síntomas? No. Por ejemplo, el paciente TB, palidez profunda, el paciente a veces está sonrosado por acá, y
incluso le colocan la fase de Margarita Gautier en algunos libros de CM. El paciente con neoplasias, el paciente que tiene lupus y que tiene una patología pulmonar, etc. Vamos a seguir. Tiene el tejido celular subcutáneo. Eso es de la parte general. O sea, hay varios que ya saben cualquier cantidad de visto que han recibido. Una de las preguntas más difíciles, algunos grupos, ¿no? Las preguntas más difíciles de esa de Oster, etcétera, etcétera. Algunos grupos han respondido, otros. Bien, entonces, las cicatrices, ver si hay cicatrices, es necesario ver. Por ejemplo, un paciente que tiene una cicatriz, cuando ha tenido ya una tuberculosis gangrenar, se llama escrófula. Escrófula les indica que el paciente tuvo TB gangrenar. Muchos pacientes que tienen TB niegan el antecedente, por motivos obvios, ¿no? Entonces, si ustedes ven una escrófula, el paciente tuvo TB, es importantísimo. Y otras cicatrices, ¿no? Luego fístulas, que son comunicaciones, generalmente de la pleura hacia afuera, atrofias, que puede ser un indicio de una neoplasia, de pulmón, etc. Si hay circulación venosa en el tórax, por ejemplo, van a hacer una clase de síndrome de mediastinio, la trombosis venosa profunda, ¿no? El paciente tiene circulación venosa, incubitación yugular, venas, cianosis, etc. Y circulación colateral. También ver los edemas y la ginecomastia en pacientes con síndrome paraneoplasia, tumores del pulmón que pueden tener síndrome paraneoplasia. Entonces, cuando uno examina los aparatos respiratorios, hay dos partes básicas de la inspección: la estática y la dinámica. En estática vamos a ver los diámetros. ¿Cómo está el diámetro antero-posterior? El diámetro transversal. Vale. El diámetro antero-posterior es mayor que el transversal. ¿Qué les parece a ustedes? No, transversal es mayor. ¿Cómo son ustedes? ¿Cómo son? ¿Qué predomina ahí? El ancho. Lógico, el diámetro transversal en relación al diámetro antero-posterior. Eso es lo normal. Cuando no hay esa relación, hay alguna patología. Por ejemplo, el tórax inspiratorio, el tórax entonel, que le dicen del enfisema, entonces el diámetro antero-posterior predomina sobre el diámetro transversal. La dirección de las costillas también es importante. A veces un dato sutil, la dirección de la costilla, el espacio sobre todo que está entre las costillas, porque ese espacio se retrae cuando hay pacientes que tienen retracción. El ejemplo clásico, la telectasia. Si no entienden algún término que le diga, díganme para yo explicarles, porque si no están escuchando palabras, están en la luna, ¿no? Por favor, díganme y yo les voy a explicar cualquiera de los términos que yo esté usando. Entonces, la dirección de las costillas es importante. Luego, el ángulo subcostal, que no es el ángulo de Charpy. Ya usted sabe, para determinar el tipo constitucional de una persona, hay dos parámetros básicos: Charpy y las medidas, y otras características, pero estos son los básicos. Este no es eso. El subcostal se puede alterar en ciertas patologías respiratorias. Simetría, de adelante, de atrás. En el caso de lo que nosotros manejamos la mano derecha, esto está un poquito aumentado en relación a este lado, que es igual. En la parte posterior no hay problemas. Entonces, si un paciente tiene problemas de asimetría, debe haber una patología, lado derecho, izquierdo. Seguro que vamos a verlo después. Y la forma y tamaño que ya le dije, ¿no? Que se puede modificar. Abovedamientos, por ejemplo, en todo el lado derecho, abovedamiento, o acá, abovedamiento. Retracciones, cuando esos espacios intercostales se achican, porque hay una patología que retrae, fibrosis, atelectasias, etc. Seguimos. Ahí están las anomalías congénitas, tórax plano, este diámetro antero-posterior está plano. Eso es más de origen congénito, ¿no? Tórax cifoescoliótico. ¿Quién sabe qué es cifosis? La forma de la columna. Pero no me hablen así, tipo Fuente Ovejún.
Uno, levanta la mano. ¿Alguien sabe qué es psicosis? Pero si se han sacado 18, 17, 15, 16, ¿qué ha pasado? Han hecho columna, osteomielite articular. ¿Ah? ¿Qué? Creo que sí. ¿Qué es psicosis? Me interesa. ¿Alguien sabe qué es psicosis? ¿No pasaron osteomielite articular? ¿Ah? ¿Cuánto tienen el examen práctico? 17, ¿no? Déjale. No puedes decir nada. Excavación posterior, o sea, así. ¿Ah? Excavación posterior sería así. ¿Cómo la psicosis? ¿Ah? La psicosis, miren, así es. Jorobado. Y eso se presenta en pacientes, por ejemplo, puede ser adquirir congénitos. Cuando es congénito y es acentuado puede llevar a la insuficiencia respiratoria a largo plazo. O a insuficiencia cardíaca también por ese motivo. Pero cuando es adquirida, por ejemplo, hay una entidad que se llama mal de Pot. Viene la tuberculosis, saben todos. Entonces sí merecen 16. Mal de Pot, que es la lesión de la columna dorsal. ¿Ya? Estamos ahí. ¿Dónde estábamos acá? Pectum excavatum. Algunos de ustedes deben tenerlo de repente acá. Una concavidad acá, en esta zona, en la parte baja, propia de antes los zapateros, ahora ya no todo es moderno. Trabajaban pues con los zapatos ahí, todo el día, 20, 30 años. Entonces eso se producía una concavidad en la parte baja de acá. Ese es el pectum excavatum. Pero el pectum excavatum, cuando es muy acentuado, puede producir alteraciones de funcionamiento a la hora de respiratorio. Los pacientes tienen que ser operados y otros por fines estéticos. Luego, el pectum carinatum es así, como una paloma. Como una paloma. El tórax piramidal es acá, el ensanchamiento de esta zona, y el tórax piriforme es acá en la parte baja. En la parte baja, o sea, el esternón en la parte baja, una saliente. Ya dije tórax centomer, tórax del raquitismo, entonces por el raquitismo las costillas se vuelven horizontales, tórax plano. Luego unilaterales abovedamientos en el espacio pleural, derrame pleural no masivo. ¿Saben lo que es el derrame? A ver, levanten la mano. Yo el otro día he preguntado una parte de anatomía, no sabía, ¿no? ¿Dónde está el cúbito? ¿Dónde está? Los chicos no sabían. Derrame pleural. ¿No saben? Le voy a explicar porque si no va a quedar un vacío. Los derrames pleurales pueden ser inflamatorios y no inflamatorios. Me obligan a explicarles esta parte. No inflamatorios, alteraciones, la presión hidrostática, la presión alcohólica. A ver, voy a ver cómo se enseñaron fisiopatológico. Ojalá haya uno de mi grupo. Nadie. De mi grupo. A ver, presión hidrostática. Enfermedades que alteren la presión hidrostática. A ver si se acuerdan. O alguien que nos pueda ayudar. Era mi delegada, muy buena delegada. Hemorragias. ¿Ah? ¿Síndrome de qué? No, hidrostática. Hemorragias. Hidrostática. Sí, pero vean de la mano. Hemorragia. ¿Ah? Insuficiencia cardíaca. Se retiene el líquido, no puede. ¿Qué más? Otra causa. Insuficiencia renal crónica. Otra. Insuficiencia renal aguda, etc. Aún
alguien que le pone mucho líquido también, que lo encharcan. Bien, y en oncótica, a ver, ya quería hablar. ¿Ah? Síndrome nefrótico, ¿qué más? ¿Otro? ¿Ah? Hepatopatías. ¿Ah? Cirrosis, no se forma la albúmina. ¿Qué más? El edema de hambre, no comen. O pacientes que pierden proteínas por el aparato digestivo, enteropatía, cargadora de proteínas. Todas esas causas, por los dos mecanismos, todas esas causas producen derrame pleural. Pero después hay edemas inflamatorios. Y los edemas inflamatorios se ven porque se inflaman las pleuras. Y si van a su libro de Harris o los libros, van a ver que los edemas inflamatorios, la causa más frecuente acá en el Perú, es la TB. Las neoplasias y los virus, procesos virales. Son las causas más frecuentes de edema de derrame pleural inflamatorio. Entonces, en ellos, ¿qué se va a producir? Se deposita líquido. Eso es derrame pleural. Entonces, en el derrame pleural, ¿qué va a haber? Abovedamiento. Y eso es lo que está diciendo acá. Abovedamiento por derrame pleural, sobre todo masivo. Luego el neumotórax. El neumotórax significa que el aire penetra acá, y entonces al penetrar el aire acá en la pleura se llama neumotórax. Bajo dos mecanismos, uno valvular y otro de juego libre, así. Este entra y sale, este entra pero no sale, es más aparatoso. Pero cuando es aparatoso también se puede producir abovedamiento. ¿Ya? Bien, después grandes tumores, es obvio. Y distensión pulmonar supletoria. ¿Quién sabe qué es respiración supletoria? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué es respiración supletoria? ¿Qué podría ser? Supletoria. A ver, vamos a ver. ¿Quién es un pedacito de... Gracias. Vamos a hacer. Un paciente tiene TB acá, ocupa todito el pulmón, acá en este caso izquierdo. Este pulmón suple la función de eso se llama respiración supletoria. O un paciente tiene TB acá y esta parte del pulmón suple la función de la parte baja, es respiración supletoria. En esos casos puede haber cierto abovedamiento, ¿no? En esos pacientes. Luego, retracciones en la paquipleuritis. ¿Saben lo que es paquipleuritis? ¿Quién sabe? Un paciente tiene derrame pleural inflamatorio por TB. Le dan su tratamiento completo y al curar las pleuras quedan engrosadas y lógicamente va a haber en estos pacientes retracción, porque como está engrosado, jala las estructuras al lado de la lesión. Igual en la atelectasia. ¿Saben lo que es atelectasia o no? ¿Quién sabe? Levante la mano. No, muy bien, la mano. ¿Ah? Me está diciendo que es el colapso del pulmón. Es algo como colapso, es cierto. Entonces vamos a ver. ¿Están viendo de atrás o no? Yo voy a suponer que este bronquio viene por acá y se obstruye. ¿Ya? Al obstruirse, cuando la obstrucción es grande, todo este tejido, todo este pulmón, esta parte del pulmón, el aire se reabsorbe así, por los canales del Lambert, poros de Kohn, etc. Entonces se produce en esta parte como un colapso.
Entonces, eso se llama atelectasia. Y la atelectasia, lógicamente, retrae los tejidos, o sea, jala las estructuras a ese mismo lado, las lesiones. Cuando hagan síndrome de atelectasia van a ver que eso es así. Entonces puede producir retracción. Luego, lesiones localizadas, abovedamiento localizado, partes blandas, vasos, etc. Procesos localizados, pleuroparenquimales. Y cuando hay retracción localizada, puede ser, por ejemplo, un paciente que le ha sacado un lóbulo para sacarle de repente una cavidad que está expeliendo becas, ¿no? Eso no se puede curar de otra forma, no llegan los medicamentos, le sacan un lóbulo y eso produce retracción localizada. Puede ser también una fibrosis localizada. Bien, seguimos. Esta es la parte dinámica de la infección. Primero frecuencia, a ver, ¿quién me dice cuánto es normal? 16-20. No me hablen pues así, levanten la mano. No les escucho. 10 a 20, correcto. Más de 20. Y después puede ser también polinia. ¿Cuál es la diferencia entre taquimia y polinia? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? El aumento de la frecuencia. En cambio, la polinia es cuando la respiración jala hacia arriba. Algo más sustancioso. Ah, ¿qué es eso? Ella me dice que es profundo. A ver, por favor. ¿Qué diferencia habría? A ver, usted. A usted le digo. ¿A usted está diciendo? ¿Sí? ¿O no es alumno de acá del salón? ¿Usted? No sabe, por eso no sabe. Bien, sí. ¿Cuál es la polinia? La diferencia es la amplitud. Es la amplitud. ¿Ah? No, mayor amplitud. La polinia es mayor amplitud. La taquimia no varía la amplitud. O sea, cuando ustedes ven un paciente que está con aumento de frecuencia respiratoria por una enfermedad X, ponen taquimia, casi no hay PR. Polinia no es tan frecuente, sí. La bradinia es todo lo contrario, disminución de la frecuencia respiratoria. Taquimia dan casi todas las enfermedades, bradinia pocas enfermedades, por ejemplo tumores cerebrales, pacientes que ingieren opiáceos o pacientes que tienen los PPA, que están sedados el centro respiratorio, bradinia, se vuelven bradinia. Cuando hay alteraciones en la profundidad se llama bradinia, y más y menos, ya esto hablamos. Luego puede haber una respiración superficial también en algunos pacientes, y luego la expansión del tórax. Y esto de la expansión del tórax es bien fácil, ¿no? Yo examino parte anterior, posterior y lateral. Ya le dije, fundamentalmente derecho. En la parte anterior vemos esta parte, el movimiento de esta parte y el movimiento de esta parte, en la parte anterior. Y en la parte posterior nos colocamos en la parte posterior del paciente y vemos el movimiento de acá y el movimiento de acá. Generalmente, cuando vemos la parte superior, estamos explorando el lóbulo superior. Entonces, ¿qué me indica? Por ejemplo, si este lado se mueve menos, ¿qué me indica? Me indica de que hay una patología, pero no me dice qué. Significa que yo estoy viendo que se está moviendo poco, entonces yo voy a examinar, voy a ser más minucioso en esa parte, en lo que corresponde a la palpación, percusión y auscultación, ¿cierto? Entonces, esa es la importancia de la expansión del tórax. Me dice que hay una patología, pero no me dice qué. Luego, el ritmo
el tipo respiratorio, obviamente, esto lo vamos a ver después. Páselo por favor. Entonces ahorita frecuencia, taquimia. La fiebre aumenta, cuando aumenta 1 grado, es igual a 4 respiraciones. Esto es importante que en las unidades de cuidados intensivos, para los fines de hidratación, yo calculo y todo. Muy finamente calculan que incluso cuando la frecuencia respiratoria aumenta, le agrega una cantidad de líquidos. Pero esa es inmunidad de cuidados intensivos. Luego la anemia por hipoxia. En la uremia por la respiración de Kuznetsov, o sea, acidosis, hidrogeniones, estímulo centro-respiratorio y una respiración profunda sería una respiración cortita, es la respiración de Kuznetsov, que muchos dicen es patognomónica de la acidosis, y otros dicen no hay nada patognomónico, ¿no? Pero siempre se encuentra en acidosis. Pero el paciente con acidosis puede no tener respiración de Kuznetsov. Luego, lesiones del sistema nervioso central. Eso está aquí. Pradigna ya les había dicho. En la profundidad aumentada, lo que les acabo de decir, la respiración de Kuznetsov. Y la embolia pulmonar, pero masiva. Muchas veces la embolia pulmonar solo se manifiesta por cambios en la frecuencia respiratoria. Un paciente que tiene, por ejemplo, varices en los miembros inferiores, está acostado mucho tiempo, se coagula la sangre ahí, se levanta y se van émbolos a la parada a hacer se produce una embolia masiva. Muchas veces la única manifestación es la frecuencia respiratoria, que no la receta. Luego, disminución de la movilidad torácica, disminución bilateral, las enfermedades broncopulmonares, la restricción de los movimientos de las costillas, espondilitis y esclerodermia, y luego la disminución unilateral, que puede ser, bueno, por una serie de patologías de disminución bilateral, atelectasia, por ejemplo, de la cabeza. Seguimos, por favor. El ritmo respiratorio. La respiración de Cheyne-Stokes, ¿quién sabe qué es? ¿Quién sabe que la respiración de Cheyne-Stokes? Cuando Esto de tipos de respiraciones hicieron una parte fisiopatológica también. O sea, respiraciones que van ascendiendo, llegan a un tope, bajan, periodos de apnea, las respiraciones suben, bajan, tienen un tope, y eso se presenta porque los pacientes tienen ¿qué clase tienen? Pero la clase de acá son 3:40. No, 3:30, si no nos deja fuera del salón. No, acá son 1:50, son 45 minutos. 1:50, 3:30. Sí, 10 para las. no, son 3 y Claro, 10 medio. para 2. 3 y medio cada doctor. Son 45 minutos la clase. Bueno, corto. Ya, entonces la respiración de Cheyne-Stokes por isquemia o por lesiones que están en los hemisferios cerebrales, basal o nucleobasales. Y luego la hiperventilación neurógena central son respiraciones profundas y rápidas, lesiones de la protuberancia. La respiración amniótica son respiraciones que se quedan, lesiones del bulbo. La respiración atáxica de Biot es así. Respiraciones regulares, aunque en los libros puede estar algo diferente, puede estar así en los libros, en algunos. Periodos de apnea, también lesiones de bulbo. Generalmente son accidentes cerebrovasculares, tumores, etc.
La respiración alternante es una inspiraciones seguida de expiraciones y superficial que no es muy profunda. El tipo respiratorio es tóraco abdominal. En el caso de los hombres es abdominal predominante, la mujer torácica predominante, que se puede invertir o se puede acentuar. Por ejemplo, el torácico, disminución o abolición de movimientos del diafragma, parálisis, o por dolor abdominal. Y el de predominio abdominal por disminución o abolición de movimientos torácicos, fracturas, accidentes, etc. O por dolor torácico intenso, por ejemplo, herpes zóster, que altera los nervios intercostales. Hay un abovedamiento que se llama expiratorio. Los dos espacios están acá, entonces el paciente expira y esto se produce un abovedamiento. Es propio del enfisema pero estadio final. Y la retracción inspiratoria es lo que se llama tirajes. Y el tiraje es un bajo relieve que se presenta acá entre las costillas. Suprasternal, supraclavicular, intercostal, epigastrio. Siempre indica insuficiencia respiratoria. Siempre indica insuficiencia respiratoria. Bueno, ahí están las retracciones y por qué no. Seguimos. Si estoy apurando, mejor ustedes. Claro. A la palpación, vamos a ver la piel. Se ve la piel, todo lo que es piel, ya ustedes saben bien. La sensibilidad del tórax, hay alguna patología donde hay sensibilidad, por ejemplo, derrames pleurales podría ser. La resistencia torácica que ya no la hacen casi, o sea, uno coloca al paciente así y trata de ver qué grado de resistencia tiene. Hay enfermedades que aumentan la resistencia, como la fibrosis pulmonar, por ejemplo. Ver si tienen ganglios, sobre todo el ganglio este de acá del lado derecho, que está relacionado con neoplasia del pulmón. La amplexación puede pararse mirando para allá. Ya. Anterior, posterior. Anterior, posterior. ¿Ya? El anterior así, en esta forma. Entonces yo luego respirar y veo cuál se mueve más o menos. Y en la parte baja. Esto explora todo lo que es el lóbulo superior. Cuando disminuye la amplexación es que hay una patología en ese lado. No me dice qué. No me dice qué. En la parte posterior así, línea vertebral y hago esto. Y hago que respire. Se mueve poco, se mueve más, se mueven igual. Igual acá, debajo de la escápula casi esta parte. Y hago que también él se movilice. Ponga así su mano. ¿Cómo? Así. No, así. No, eso no. Así. No. El alumno quiere reemplazar. Yo lo hago respirar y veo el movimiento. ¿Ya? Generalmente el lóbulo medio, ¿no? Se presenta así. Entonces, eso es ampliación. Luego, vibraciones vocales. Para que la vibración vocal se transmita bien, aparece en la laringe, tiene que estar todo permeable hasta llegar al pulmón, alveolo y después transmisión. Pleura, la pared torácica hasta cuando llega la mano. Yo le digo al paciente que diga 33, o 91, 99, como quieran. A veces los médicos quieren. Pero pongamos 33. Yo coloco los dedos acá en los espacios. No en el hígado ni en el corazón, acá en los espacios, para tener contacto con el parénquima pulmonar. Yo le digo al paciente que diga 33 y se va a sentir la vibración como el ronroneo de un gato. 33, 33, 33. Joven, señor, siéntese acá. Usted. Sí. Usted. Sí. De que toda la clase se la pasaba así. Entonces le digo, no dejan enseñar porque tengo que estar pendiente de lo que se está riendo. No dejan enseñar. Pónganse ustedes acá de profesores, yo me pongo ahí a reír. No es justo. Eso es falta de respeto. Si no quieren venir, váyanse. Bien, entonces la vibración vocal yo lo coloco acá en los espacios intercostales y
siento. Ustedes pueden sentir ahorita 23 y se sienten. ¿Qué sucede? ¿Por dónde se transmite mejor la vibración vocal? ¿Quién dice? ¿Aire, agua o sólido? No, Es por medio sólido. claro. En la época medieval, los ejércitos como los caballos, no ponían el oído en el suelo para poder saber si vienen los ejércitos. Igualito es acá. Entonces, cuando hay un medio sólido se transmite mejor. O sea, si el paciente tiene neumotórax, si el paciente tiene un derrame pleural, no pasa la vibración vocal. Si el paciente tiene un medio sólido y depende del grado de consolidación del medio sólido. Por ejemplo, un paciente que tiene TB, que se consolida en la lesión, pasa aumentado. Un paciente que tiene una neumonía consolidada, pasa aumentada la vibración vocal. Entonces, la vibración vocal es básico para hacer ciertas diferenciaciones. No se hace casi la vibración vocal. Ustedes revisen las historias de dónde van. No ven vibraciones vocales, la placa de toda primero. Pero ustedes se están formando no para estar en el Almenara, ni en el Hipólito, ni en San José, ni nada por el estilo. Ustedes van a ejercer en la atención primaria. Cuando vayan a hacerse una vez, pidan una placa, ¿dónde lo van a conseguir? Tienen que utilizar sus argumentos semiológicos, clínicos, para poder hacer diagnóstico en los pacientes. Así van a estar cuando estén en el CERU. Si no van a lugares lejanos, no van a tener 10 puntos, nunca van a poder hacer especialidad. 10 puntos es bastante. Entonces, estas cosas que les estamos enseñando son básicas. A lo mejor todavía no valoren, pero van a ver que son sustanciales para que ustedes puedan enfrentarse al paciente en lugares donde van a hacer atención primaria. Entonces, ampliación y vibración. Ahí acaba lo que es palpación. Luego percusión, a ver, porque ya nos están esperando, pero pasamos. Palpación. Bueno, esto es a la palpación. Ya les dije que enfermedades aumentan. Seguimos. Seguimos. Percusión. Hay que aprender a percutir. Pueden usar un dedo, pueden usar... Depende, el dedo grueso, un dedo, yo uso los 2 dedos. Entonces uno percute los espacios donde hay parénquima pulmonar. Yo no percuto acá, no puede ser, no es el hígado, acá, corazón. Acá percuto. El pulmón es sonoro, no se olviden, es sonoro. Cuando ustedes pongan en sus historias, pulmón sonoro, en el lado izquierdo, en el lado derecho, parte anterior, parte posterior, etc. Pulmón es sonoro. Cuando aumenta esa sonoridad se llama hipersonoridad. Neumotórax, enfisema, hay aire, tratamiento de aire, aumento de sonoridad. Cuando está produciendo una respiración supletoria. Pero puede ser mate de 2 formas, así. Cuando yo percuto así, diferente. Generalmente el mate así seco, neto es del derrame pleural. Bueno, eso nos ha enseñado la práctica, la experiencia. En cambio, cuando es así más o menos, neumonía, una tuberculosis que se consolida, etc. Entonces el medio sólido nos va a dar mate o submate. Y van a hacer una serie de variantes de mate o submate de acuerdo a cómo la neumonía, viral, bacteriana, etc. ¿no? Y luego timpánicos. Los que no han comido mucho, se pueden percutir el abdomen, es timpánico. Es timpánico. El abdomen es timpánico. Si ese timpanismo se traslada al pulmón, vamos a decir pulmón timpánico. Ejemplo, neumotórax, atención. O pacientes que tienen cavidades de 8 centímetros, que tienen vías permeables y que tienen un tejido pericavitario. Ellos también hacen timpanismo en las cavidades. Es una característica de ciertos síndromes cavitarios que tienen una cavidad muy amplia que está desocupada. Bien, con eso se acaba así rápidamente porque, verdad, inspección, palpación, percusión, 45 minutos. ¿Alguna pregunta quisieran hacer? ¿Preguntas? ¿Me da la lista? ¿Sí?
Me da la lista, por ¿Hay favor. más que dar? ¿Ah? Hay que dar. Sí, ahí queda, gracias. Ya, me está preguntando en qué enfermedades produce su matriz. Ya, le voy a explicar. Y para que sea la diferencia. Por ejemplo, un paciente tiene una neumonía. Yo percuto acá, la neumonía es amplia, bien consolidada y todo acá, me va a dar así, matriz. Esta neumonía es neumocócica. El neumococo es el que causa neumonía, diría en la comunidad 90%. Pero puede ocurrir que esa neumonía sea viral. Las neumonías virales son intersticiales. Yo percuto acá y va a ser somático. ¿Por qué? Porque si bien hay cierto grado de consolidación, pero entre la consolidación es ahí. O sea, cuando hay la interferencia de aire, se vuelve somático. Pero cuando está bien consolidado, bien superficial, bien. Denme la pista pues, de hoy. ¿Sí?